En un mundo donde el poder y la riqueza parecen capaces de comprarlo todo, a veces la resistencia más grande no viene de la fuerza, sino de un alma herida que se niega a ser doblegada. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, menos el control sobre un humilde animal. Es la historia de un burro que no era feroz, sino inmensamente triste, y que guardaba en su silencio un doloroso secreto que nadie había sabido escuchar. Y es la historia de una niña, una pequeña que no poseía absolutamente nada, pero que entendía el único lenguaje capaz de sanar lo que está roto, el lenguaje del corazón. Lo que están a punto de ver cambiará para siempre su forma de entender la compasión y el coraje. Pero antes de sumergirnos en el corazón de Villa Esperanza, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy. Es una alegría inmensa para mí saber que estos relatos viajan y tocan almas, en lugares que a veces ni imaginamos. Cada mensaje que dejan crea un lazo invisible entre nosotros. Por favor, cuéntamelo en los comentarios y dime también qué hora es en tu país. Me llena de gratitud leer cada uno. El sol caía a plomo sobre las tierras de la hacienda La Caprichosa, un reino construido no con ladrillos, sino con la voluntad férrea de un solo hombre, don Armando Montenegro. En sus dominios todo tenía un orden, un precio y una función. El viento mismo parecía pedir permiso antes de soplar entre los árboles y los peones bajaban la mirada a su paso, un gesto de respeto que él confundía con lealtad. Don Armando era un coleccionista de voluntades, un hombre que creía que con dinero y mano dura podía doblegar cualquier espíritu. Sus establos albergaban campeones, animales de estampa perfecta, cuya obediencia había sido comprada o forjada a la fuerza, reflejos de su propio poder, de su ego implacable que no conocía límites ni aceptaba un no por respuesta. Pero en el último de los corrales vivía una sombra, una mancha en el lienzo perfecto de su poder. Su nombre era Sombra, un burro de pelaje polvoriento y cuerpo menudo, que a simple vista no valía ni una décima parte de los majestuosos caballos que lo rodeaban. Sin embargo, este animal se había convertido en la obsesión personal de Montenegro. Era el único de una valiosa recua traída desde tierras lejanas que se había negado a ser domado, el único que no entendía de gritos, ni de látigos, ni de promesas de un pasto más verde. Su resistencia no era violenta, sino algo mucho más profundo y desconcertante, un silencio absoluto, una quietud que desafiaba la furia del hombre más poderoso de la comarca. Lo que nadie veía, lo que don Armando era incapaz de comprender, era que la terquedad de Sombra no nacía del orgullo, sino de una herida invisible. En sus ojos, dos pozos oscuros y opacos, se escondía el recuerdo de un tiempo distinto, de unas manos más amables y una voz que no ordenaba, sino que acompañaba. Cada intento de ponerle una carga encima era, para él, la repetición de una traición, la memoria de un abandono que le había robado la confianza en el ser humano. Se negaba a caminar no por rebeldía, sino porque su alma estaba anclada en un pasado doloroso, un secreto que guardaba en lo más profundo de su ser y que nadie se había detenido a intentar descifrar. Así, Sombra se transformó en mucho más que un simple animal. Para los trabajadores de la hacienda, era una leyenda silenciosa, un cuento susurrado al final de la jornada. Representaba la dignidad que el dinero no podía comprar, el coraje de los que no tienen nada que perder. Para don Armando, en cambio, era un insulto personal, un recordatorio diario de que existía algo en el mundo que escapaba a su control, y su orgullo, herido y furioso, no podía permitir que un humilde burro tuviera la última palabra. La tensión crecía con cada amanecer, y una idea oscura comenzaba a germinar en la mente del hacendado, una idea que pondría a prueba el alma de todo el pueblo. La feria anual de Villa Esperanza era el corazón latente del pueblo, un torbellino de colores, música y risas que, por unos días, borraba las penas del trabajo duro. El aire olía a maíz tostado y a dulce de guayaba,
y los niños corrían con cintas de colores persiguiendo sueños. Pero este año, una presencia imponente lo opacaba todo. Don Armando Montenegro, quien patrocinaba el evento, paseaba entre la gente no con alegría, sino con la actitud de un rey inspeccionando sus dominios. Cada sonrisa que le ofrecían era para él un tributo, cada saludo una obligación. Su orgullo, sin embargo, seguía herido por la silenciosa desobediencia de Sombra, una espina clavada en su ego que ni la fiesta más grande podía arrancar. Fue entonces, en medio del bullicio, cuando la paciencia de don Armando finalmente se quebró. Con un gesto brusco, mandó a callar a los músicos, y un silencio pesado y antinatural cayó sobre la plaza. Con una voz que resonó con la autoridad del trueno, lanzó su desafío al viento, para que todos fueran testigos. Señaló un corral improvisado y arrojando una pesada bolsa de cuero que tintineó con el inconfundible sonido del oro, hizo su propuesta. Una fortuna para el valiente que lograra hacer que Sombra, su burro indomable, cargara un saco de sal y cruzara el corral de un extremo a otro. La apuesta era un acto de pura arrogancia, un intento desesperado por someter públicamente al único ser que no se le había arrodillado. La oferta era tentadora, y pronto los hombres más fuertes y rudos de la comarca se adelantaron, atraídos por el brillo del oro y el desafío a su hombría. El primero, un capataz de manos como tenazas, intentó la fuerza bruta, tirando de la soga con una furia que solo encontró una resistencia pasiva, como si tirara de una montaña. Otro, más astuto, intentó engañarlo con manzanas dulces, pero Sombra ni siquiera parpadeó. Pasaron las horas y con ellas desfilaron la impaciencia, los gritos, los latigazos que cortaban el aire, pero nunca tocaban al animal. Cada intento fracasado era un nuevo aplauso para el silencio del burro y una nueva capa de humillación para el orgullo de Montenegro. Al caer la tarde, el sol teñía el cielo de naranja y púrpura, y el corral estaba lleno de hombres derrotados, cubiertos de polvo y sudor. La bolsa de oro seguía en el suelo intacta, un monumento a la impotencia de la fuerza. Sombra permanecía en el mismo lugar, quieto, con su mirada perdida en un horizonte que solo él parecía ver. Ya no era solo un burro, se había convertido en la leyenda viviente de Villa Esperanza, un símbolo de que la dignidad no tiene precio. Cuando ya todo parecía perdido y el silencio de la derrota era lo único que quedaba, el destino estaba a punto de revelar una sorpresa que nadie, y mucho menos don Armando, podría haber anticipado. El aire de la tarde pesaba con el sabor amargo del fracaso. Los hombres más fornidos, que habían llegado con el pecho inflado, ahora se retiraban en silencio, tragando el polvo de la humillación. Don Armando Montenegro, petrificado en su orgullo herido, observaba la escena con los puños apretados. La fiesta había muerto. Fue en ese preciso instante, cuando el silencio era más ruidoso que cualquier grito, que un movimiento inesperado cortó la atmósfera de derrota. No fue una voz, sino una acción. Una pequeña niña, descalza y con ropas sencillas, se desprendió de la multitud y comenzó a caminar, con una calma sobrecogedora, hacia el centro del conflicto. No miró hacia los lados, no buscó aprobación. Sus ojos estaban fijos en el corral, donde Sombra permanecía como una estatua de tristeza. La multitud, en un reflejo colectivo, le abrió un pasillo, un camino de incredulidad. Don Armando, saliendo de su estupor, se movió instintivamente para interceptarla, su imponente figura creando una barrera. «¿Y tú qué quieres, niña?», gruñó, su voz cargada de desprecio. Sofía se detuvo y por primera vez alzó la mirada hacia él. No había miedo en sus ojos, solo una profunda y serena certeza. «No he venido por el oro, señor», dijo, su voz casi un susurro. «He venido por él». Y con un leve gesto de cabeza hacia el burro añadió, «Solo pido silencio». La sencillez de la petición desarmó al hacendado. Esperaba un desafío, lágrimas o miedo, pero no aquella autoridad tranquila. Mientras él dudaba,
Un murmullo recorrió el poblado. Eran las voces de los más humildes, de los que conocían a la niña no como una huérfana, sino como la guardiana de los secretos animales. La recordaban calmando a perros de caza con una nana, sanando pájaros con el calor de sus manos. Sabían que allí no había locura, sino un don, una conexión que hombres como Montenegro jamás podrían entender. Una pequeña llama de esperanza, frágil y terca, comenzó a brillar en el corazón del pueblo. Don Armando se rió, una risa áspera, sin alegría, el sonido de un hombre que se rinde al absurdo. Si su fuerza había sido humillada, que la locura de aquella niña cerrara el espectáculo. «Dejadla pasar», gritó a sus hombres con sorna. «Démosle al pueblo el circo que se merece». El gran portón de madera rechinó al abrirse. Sofía entró al corral sin mirar atrás, y el portón se cerró con un golpe sordo, sellándola dentro. De repente, el mundo entero pareció desvanecerse, dejando solo a una niña, un burro y un silencio profundo, cargado de todos los destinos posibles. Una vez dentro del corral, bajo la mirada atónita de todo el pueblo, Sofía no hizo nada de lo que se esperaba. No llevaba soga, no llevaba látigo, no llevaba ni una mala hierba para atraer al animal. Se quedó de pie por un largo instante, un punto de quietud en medio de la vasta arena de tierra. Sombra la observaba desde el otro extremo, sus músculos tensos, preparado para la misma violencia de siempre. Entonces, con una lentitud que pareció detener el tiempo, Sofía se agachó y se sentó en el suelo polvoriento, cruzando las piernas. Se hizo pequeña, vulnerable, un gesto de sumisión que era, en realidad, el acto de poder más grande que se había visto en esa hacienda. El silencio se hizo aún más denso, casi sólido, y en medio de ese silencio, un sonido comenzó a nacer. No era una palabra, ni una orden. Era un tarareo suave, una melodía antigua y sencilla que parecía brotar directamente del alma de la niña. Era una canción de cuna, una de esas que las abuelas cantan para espantar los miedos de la noche. La frágil melodía flotó en el aire pesado, una ofrenda de ternura en un lugar que solo conocía la brutalidad. Afuera, la multitud enmudeció por completo, y hasta el rostro de don Armando Montenegro se contrajo en una mueca de incredulidad. Aquel sonido no pertenecía a ese mundo de fuerza y dominio. En el burro, el efecto fue lento, pero profundo. Primero, un temblor casi imperceptible recorrió su piel. Sus orejas, antes alertas y tiesas, se relajaron. Aquella melodía era una llave que abría una puerta cerrada con cerrojo en lo más profundo de su memoria. No era solo una canción, era el eco de un pasado perdido, el fantasma de unas manos suaves y de un tiempo en que no conocía el abandono. El dolor invisible que lo había convertido en una fortaleza de piedra comenzaba a sentir las primeras grietas. La niña no estaba tratando de domarlo, estaba conversando con su herida, estaba reconociendo su pena. Y entonces Sombra dio un paso, uno solo, lento y vacilante, luego otro. No caminaba hacia una niña, caminaba hacia el recuerdo de la bondad, hacia la sanación de un alma fragmentada por la crueldad. La armadura de dolor, forjada durante años de maltrato y soledad, se estaba desmoronando con cada nota de aquella canción de cuna. El animal que nadie pudo mover con la fuerza ahora cruzaba el corral por voluntad propia, atraído por el poder de la compasión. Se detuvo a escasos centímetros de Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, en su mirada ya no había desafío, sino una inmensa y desoladora tristeza a punto de rendirse. La nana se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio que ahora era sagrado. Sombra, el animal que bufaba y se encabritaba ante el mundo, estaba allí, frente a la niña, con la cabeza gacha. No era una postura de sumisión forzada, sino una entrega voluntaria, como quien finalmente encuentra un puerto seguro tras una larga y terrible tormenta. Aquel gesto, para quien supiera leer el lenguaje sin palabras, era una petición de abrazo,
una invitación para que la ternura de la niña se acercara y tocara su dolor. La multitud observaba en un estado de shock reverente, siendo testigos de un milagro que sus ojos se negaban a creer. Sofía, sintiendo el cambio en el aire y viendo la rendición en la postura del animal, se puso de pie lentamente, con movimientos suaves para no romper el hechizo. Sus ojos jamás se apartaron de los de Sombra, manteniendo la conexión silenciosa que habían establecido. En lugar de extender la mano para acariciarlo, como todos esperaban, hizo algo todavía más profundo. Con un gesto de confianza absoluta, llevó sus manos a su propio cuello y comenzó a desatarse el pequeño chal que la abrigaba. Era una pieza de lana gastada, descolorida por el sol y los años, probablemente su única posesión de valor, su único escudo contra el frío de las noches. Ofrecerlo era como ofrecer una parte de sí misma, un sacrificio silencioso. Con el chal en las manos, dio el paso final que la separaba del animal. Sin dudar, con una confianza que parecía venir de otra vida, extendió los brazos y posó suavemente la tela sobre el lomo polvoriento de Sombra. El animal, que se había deshecho de sillas y cargas con violencia, se mantuvo perfectamente inmóvil, aceptando el ligero peso del chal como si fuera la caricia más preciada del mundo. Aquel tacto era un pacto, era la promesa de una segunda oportunidad, la prueba de que la confianza, una vez rota, podía ser restaurada. En los rostros de la multitud, la incredulidad dio paso a las lágrimas silenciosas. Aquel simple gesto había expuesto la brutalidad de sus propios métodos. Y entonces, para celar aquel pacto de almas, Sombra movió lentamente su cabeza y la apoyó en el frágil hombro de Sofía, cerrando los ojos. Fue la victoria final de la compasión sobre la fuerza. El abrazo estaba completo. La niña y el burro, dos criaturas marcadas por la soledad, encontraban refugio el uno en el otro, formando una imagen de paz que silenció para siempre el orgullo de don Armando. El vínculo sagrado, sellado no con sogas, sino con un simple chal, era ahora inquebrantable. Lo imposible había sucedido, y Villa Esperanza jamás volvería a ser la misma. El murmullo de admiración de la gente fue como sal en la herida abierta del orgullo de don Armando. La imagen de la niña y el burro, unidos en aquel abrazo silencioso, era un monumento a su fracaso. Furioso, incapaz de procesar una victoria que no se basaba en el miedo, recurrió a la única lengua que entendía, la del oro. Con un movimiento brusco, recogió la pesada bolsa de cuero del suelo, se acercó al borde del corral y la arrojó con desprecio a los pies de Sofía. El golpe sordo del dinero contra la tierra rompió la santidad del momento. «¡Ahí tienes tu paga, niña!», gritó. «Tómala y desaparece de mi vista. El espectáculo ha terminado». Sofía ni siquiera bajó la mirada hacia la bolsa que yacía a sus pies. El oro, por el que tantos hombres habían luchado, para ella no era más que polvo y metal. Con una dignidad que la hacía parecer mucho mayor, se giró lentamente para encarar al hacendado, usando su pequeño cuerpo como un escudo para proteger la paz recién encontrada de Sombra. «No quiero su dinero, señor», replicó, su voz tranquila pero firme, cortando el aire como el filo de una navaja, y entonces pronunció las palabras que sacudirían los cimientos del poder de Montenegro. «Solo quiero que él sea libre». La petición era tan simple y tan profunda que dejó a don Armando sin respuesta, un jaque mate a su tiranía. «¡Libre!», se burló el hacendado, recuperando la compostura con una carcajada amarga. «¿Un animal? Las bestias no son libres, niña, son propiedad, y este burro es mío». Pero Sofía no retrocedió. Su coraje, alimentado por un sentido innato de justicia del alma, le dio una última idea, una propuesta que pondría el destino en las manos de quien realmente importaba. «Entonces que él decida», dijo en voz alta, para que todo el pueblo la escuchara. «Abra el portón del corral. Si él elige irse hacia el campo, será suyo para siempre y no volveré a molestarlo.
pero si decide quedarse a mi lado, su libertad me pertenecerá. La multitud contuvo el aliento. La apuesta era brillante, justa, ineludible. Don Armando, atrapado en su propia trampa de orgullo, no pudo negarse sin parecer un cobarde. Maldiciendo por lo bajo, ordenó con un gesto airado que abrieran de par en par el gran portón que daba a los campos abiertos. Por un instante, el mundo se detuvo. De un lado, la libertad salvaje y sin dueño. Del otro, una niña que ofrecía una vida nueva. Sombra levantó la cabeza, miró el camino abierto, y luego giró su rostro hacia Sofía, y sin un atisbo de duda, caminó lentamente hacia ella y frotó su cabeza contra su mano. El destino había sido cambiado. Había elegido no la libertad del campo, sino la libertad del corazón. La derrota pública de don Armando resonó por todo el valle, pero para Sofía y Sombra, el mundo se había reducido a un camino de tierra que los alejaba de la tiranía y los llevaba al corazón de Villa Esperanza. Entraron en el pueblo no como parias, sino como héroes silenciosos, bajo la luz dorada del atardecer que prometía una vida nueva. La gente del pueblo los veía pasar, y en sus miradas ya no había lástima, sino un profundo respeto. La niña que había sido invisible se había convertido en el alma de la comunidad, y el burro que había sido un problema ahora era un símbolo de la dignidad indomable. Cada paso que daban juntos era una declaración de su recién ganada libertad. En las afueras del pueblo, donde el olor a cuero y madera trabajada flotaba en el aire, un anciano de manos nudosas y ojos amables los esperaba en la puerta de su taller. Era Mateo, el artesano del pueblo, un hombre cuya sabiduría era tan respetada como su oficio. Él no solo veía a una niña y a un burro, en el rostro de Sofía veía la memoria de sus viejos amigos, los padres de la niña, a quienes había querido como a hermanos. Sin grandes discursos, simplemente abrió la puerta de su humilde hogar. «Hay sopa en el fuego y un lugar en el establo para tu amigo», dijo con una voz suave. Esta es su casa. Era la promesa de un refugio, el inicio de una sanación emocional. Los días que siguieron fueron de una paz que ninguno de los dos había conocido. Sofía aprendía el arte de trabajar el cuero bajo la paciente tutela de Mateo, y su risa, antes inexistente, comenzó a llenar el pequeño taller. Sombra pasaba las horas en un pequeño prado detrás de la casa, libre de miedo por primera vez, sintiendo el sol en el lomo y la hierba fresca bajo sus patas. La esperanza se instaló en sus vidas como un huésped bienvenido. La comunidad los arropó, llevándoles frutas, pan recién hecho o una manta vieja. Eran pequeñas ofrendas de amor que ayudaban a cicatrizar las heridas del pasado y a construir los cimientos de una nueva familia, forjada no por sangre, sino por compasión. Pero mientras la luz florecía en Villa Esperanza, las sombras se hacían más profundas en la hacienda La Caprichosa. Don Armando Montenegro no era un hombre que olvidara una humillación. A solas, en la oscuridad de su opulento despacho, su orgullo herido se había convertido en un veneno que le corroía el alma. La paz de la niña y el burro era un insulto que no podía tolerar, y así comenzó a mover sus hilos, a llamar a abogados sin escrúpulos y a dar órdenes a sus capataces. Juró que recuperaría al animal, no por su valor, sino para destruir el símbolo de su derrota. Una tormenta de venganza se estaba formando en el horizonte, amenazando con destruir el frágil santuario que habían encontrado. La venganza de don Armando llegó amparada por la oscuridad, en la noche más cerrada y sin luna. Un silencio profundo envolvía a Villa Esperanza, un silencio de confianza que pronto sería profanado. Varias sombras se deslizaron por las calles desiertas, moviéndose con una pericia maligna hacia el humilde taller de Mateo. Eran los hombres de Montenegro, enviados a cumplir una orden cruel: secuestrar a Sombra y devolverlo a su jaula de oro. Forzaron la cerradura del pequeño establo con un chasquido metálico que fue como una puñalada en el corazón de la noche, y encontraron al animal durmiendo en paz, una paz que estaban a punto de destruir.
pero no contaban con el sueño ligero de un anciano protector. Mateo, despertado por el ruido, se asomó por la ventana y vio el horror desplegarse. Sabía que su viejo cuerpo no era rival para aquellos matones, pero su coraje intacto. En lugar de enfrentarlos directamente, tomó una decisión desesperada y brillante. Corrió descalzo, no hacia el establo, sino hacia la pequeña iglesia en el centro de la plaza. Con la fuerza que le daba la urgencia, se aferró a la gruesa soga del campanario y tiró de ella con todo su ser. El sonido de las campanas, normalmente un llamado a la oración, rasgó la noche como un grito de auxilio, un lamento de bronce que despertó a cada alma del pueblo. La respuesta de Villa Esperanza fue inmediata y unánime. Las luces comenzaron a encenderse en las ventanas, una por una, como estrellas naciendo en la tierra. La gente no dudó. La conexión que sentían por Sofía y Sombra era ahora un llamado a la acción. Salieron de sus casas, no como un gentío asustado, sino como un ejército de almas justas. Eran granjeros con horquillas, carpinteros con martillos, mujeres con faroles de aceite. No venían a mirar, venían a defender lo que era suyo, lo que amaban. Cada farol que se encendía era un voto de resistencia, cada herramienta en mano, una promesa de que no se quedarían de brazos cruzados. Los hombres de Montenegro, sorprendidos por el estruendo de las campanas, salieron del establo arrastrando a un Sombra aterrorizado, solo para encontrarse con una escena que los heló. El pueblo entero estaba allí, formando una muralla humana de rostros iluminados por la luz cálida de los faroles. No había gritos, solo una determinación silenciosa y colectiva que era mucho más intimidante que cualquier amenaza. Los matones, acostumbrados a la violencia y al miedo, se vieron superados por el poder de la comunidad. Se detuvieron, se miraron y comprendieron que no podían luchar contra un pueblo unido. Soltaron la soga y entre maldiciones se retiraron hacia la oscuridad de la que vinieron, derrotados no por la fuerza, sino por la justicia del alma de la gente común. El fracaso de sus matones llevó a don Armando a cambiar de estrategia. Derrotado en el campo de la fuerza y la comunidad, buscó refugio en el frío lenguaje de la ley. El caso fue llevado ante un juez en la ciudad, en una sala de tribunal austera, donde la justicia a menudo se inclinaba del lado del más rico. De un lado se sentaba Montenegro, flanqueado por abogados caros, con un portafolio lleno de documentos de propiedad sellados y firmados, la viva imagen del poder y la legalidad. Del otro, Sofía y el anciano Mateo con las manos vacías pero el corazón lleno de verdad. No tenían papeles, solo su memoria y su coraje. El abogado de don Armando fue el primero en hablar. Su voz era pulcra y arrogante, tejiendo una red de mentiras con apariencia de verdad. Presentó una factura de venta, testimonios comprados, y pintó a Sofía como una niña delirante que había manipulado a todo un pueblo para robar una valiosa propiedad. Describió a su cliente como la víctima, un hacendado respetable cuyo derecho de propiedad había sido violado. La balanza de la justicia, pesada por el oro y los documentos, parecía inclinarse peligrosamente a su favor, creando una atmósfera de desesperanza en el pequeño rincón donde se sentaban Sofía y Mateo. Cuando llegó su turno, Mateo habló primero, con la voz temblorosa pero firme de un hombre honorable, estableciendo la historia de la familia de Sofía. Luego, la niña se puso de pie. No habló de leyes, sino de amor y de un abandono forzado. Contó la historia de su padre, un arriero humilde, y de su burro joven al que llamaba Estrella. Entonces, reveló el gran secreto que cambiaría todo. Mi padre nunca lo vendió. Don Armando se lo robó tras engañarlo. Para probarlo, miró al juez con sus ojos llenos de lágrimas y dijo: Sombra tiene una marca, un secreto de nuestra familia, una pequeña estrella de pelo blanco escondida dentro de su oreja derecha. El juez, un hombre justo y cansado de las artimañas de los ricos, sintió que la verdad estaba a punto de emerger. Ordenó que trajeran al animal. En el tenso silencio de la sala,
Sofía se acercó a Sombra y con una ternura infinita dobló la oreja del burro, revelando la pequeña y perfecta marca en forma de estrella. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Para celar el destino de Montenegro, un anciano vecino del pueblo, que había sido testigo del engaño años atrás, se levantó y confirmó la historia de Sofía. La mentira se había derrumbado. El juez golpeó la mesa con su martillo, declaró los documentos de Montenegro nulos y reconoció a Sofía como la única y legítima dueña. La justicia del alma había triunfado. La noticia de la victoria llegó a Villa Esperanza antes que ellos, llevada por el viento como una semilla de esperanza. Cuando Sofía, Mateo y Sombra regresaron, no encontraron un pueblo silencioso, sino una fiesta del alma. Las campanas de la iglesia, que una vez sonaron en señal de alarma, ahora repicaban con una alegría triunfal. La gente llenaba las calles, arrojando pétalos de flores a su paso, celebrando no solo la victoria de una niña, sino el triunfo de su propia fe y unidad. Era la redención de toda la comunidad, la prueba de que juntos, con coraje y compasión, eran más fuertes que cualquier tirano. Villa Esperanza celebraba que la verdad a veces tiene una voz más fuerte que el oro. En el corazón de la celebración, frente a toda la gente que ahora era su familia, Mateo tomó las manos de Sofía. Con la voz quebrada por la emoción, anunció lo que su corazón ya había decidido hacía mucho tiempo, que iniciaría los papeles para adoptarla legalmente, para darle su apellido y su hogar para siempre. Ya no sería Sofía, la huérfana, sino Sofía, su hija, la hija del pueblo. En ese momento, la sanación emocional de la niña se completó. Encontró algo más valioso que la justicia, un lugar al que pertenecer, una familia forjada en la adversidad y el amor. El pueblo aplaudió entre lágrimas de felicidad, reconociendo el nacimiento de una vida nueva. El tiempo pasó, y la paz se asentó definitivamente sobre el valle. La escena final de nuestra historia no transcurre en un tribunal ni en una fiesta, sino en la cima de una colina, bajo la luz mágica de un nuevo amanecer. Sofía y Sombra observan en silencio cómo el sol pinta el cielo y despierta su hogar, el pueblo que los salvó. No necesitan palabras. La conexión entre ellos es total, un lenguaje de gratitud y lealtad. Son dos almas que fueron rescatadas de la soledad, dos espíritus que se sanaron mutuamente, un recordatorio viviente de que hasta la herida más profunda puede cicatrizar con ternura. Y así, en la quietud de ese nuevo día, entendemos que hay victorias que no hacen ruido, pero que cambian el mundo para siempre. ¿Cuántas veces hemos juzgado lo que no entendíamos? ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante un dolor invisible? La historia de Sofía y Sombra nos enseña que el mayor milagro es simplemente atreverse a mirar con el corazón. Si este relato tocó tu alma, ayúdanos a seguir compartiendo historias de esperanza que nos recuerden nuestra humanidad. Suscríbete y comparte este video para que la voz de la compasión llegue cada vez más lejos. Cuéntanos en los comentarios qué parte de este viaje te emocionó más. Y con esta imagen de paz, nuestra historia de hoy llega a su fin. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final, por abrir su corazón y permitir que este relato los acompañara por unos minutos. Espero que les haya dejado una sensación de calidez y esperanza. Nos vemos en la próxima historia. Hasta el próximo video.